Bien, la pauta de gráficos de velas, para quien no sepa, se diferencia del gráfico de barras no en el tipo de información que transmite, que es la misma, tenemos un máximo, un mínimo, y la apertura y cierre. En el caso de barras, a veces hay barras donde solo figura el cierre, pero si es la barra completa con la apertura y cierre, tenemos la misma información en la vela, simplemente hay más énfasis puesto en lo que es el tramo entre la abertura y el cierre, que es lo que forma, digamos, el cuerpo real de la vela, ¿vale? Lo que se llama cuerpo real. Por encima tenemos la mecha superior, que está, en este caso, de una vela alcista, pues el cierre sería el final del cuerpo real, y después tenemos la mecha, y esa mecha superior, como después veremos, significa, digamos, la oferta que hubo entre el máximo y el cierre. Y por abajo, pues tenemos la mecha entre la apertura y el mínimo, que es una expresión de demanda, de compras, que deja ese rastro de mecha inferior, ¿vale? Entonces la vela lo que hace es enfatizar mediante el cuerpo real, enfatizar lo que es el momentum, lo que es el ímpetu que tiene el mercado durante ese periodo, durante esa sesión, ese tiempo que está entre la apertura y el cierre. Las, las mechas son parte del mensaje de la vela, aunque el énfasis esté puesto en el cuerpo real, hay que darle también atención a las mechas, sobre todo en el contexto en el cual ocurren. Mediante la forma, digamos, general de las velas, podemos ya tener una noción de cómo es ese mercado, ¿vale? Aquí una comparativa entre el euro-dólar y el euro frente a la libra, y vemos ya sin prestar atención a las pautas en sí, vemos cómo es la anatomía de las velas en un mercado y en otro, y vemos que en el cruce lo que son las mechas son mucho más pronunciadas, lo que equivaldría a un mercado pues más errático en esas periodicidades, ¿vale? En cambio, en el par principal, pues no siempre las mechas aparecen tan pronunciadas, hay periodos donde el ímpetu es bastante claro, en velas con un cuerpo muy pronunciado y sin apenas mechas, y esto ya nos da una información sobre qué comportamiento tiene un mercado u otro, y como consiguiente, pues qué tipo de estrategia o de método pues podríamos utilizar para operar con un mercado u otro, ¿no? Bien, para las velas, para que tengan un mensaje claro, o para que se pueda identificar qué pauta está emergiendo en la estructura de precios, cabe esperar que la vela esté cerrada, que ese periodo se haya cerrado, y una vez cerrado, pues podemos interpretar esa vela según la forma y según la ubicación, ¿vale? Aquí en el ejemplo tenemos aquí un movimiento bajista en velas de 4 horas, y vemos que hay una vela aquí que pues ya faltan solo 30 minutos para su cierre, y es una clara movimiento, un ímpetu bajista con ese cuerpo largo casi tocando los mínimos, pero a los últimos 10 minutos de clausura de esa vela de 4 horas, de repente ese mínimo es rechazado por el motivo que sea, y empieza a aparecer esa mecha inferior, y al cierre de la vela tenemos un mensaje totalmente diferente, lo que sería en este caso un martillo, una pauta martillo, cuando durante casi toda la sesión el mensaje era completamente diferente, ¿no? La 2 es una vela que no tiene cuerpo real, digamos,
consta solo de la mecha inferior y inferior, puede contener algún cuerpo con una mínima expresión. No hay digamos un límite en lo que es el tamaño del cuerpo que puede tener una doji, y con esto os digo también que en la interpretación de velas japonesas no hay mucha rigidez, sino que como la forma es tan solo un aspecto en su interpretación, hay bastante flexibilidad en cuanto a la identificación de pautas. No hay que ser muy estricto en eso. Pero aquí tenemos, digamos, lo que es el doji idealizado, aquel que no tiene cuerpo, y en el cual pues las mechas inferior y superior pues pueden tener diferentes disposiciones. Esta pauta llamada el lucero del alba, Morning Star, en la nomenclatura en inglés. Tenemos el lucero del alba convencional, aquel que muestra algún hueco entre el cierre y la apertura de las colindantes. Se trata de una pauta de tres velas, ¿vale? En velas japonesas tenemos pautas de una vela, de dos, de tres y de más velas también. En este caso es una vela de tres, y el lucero de alba en Forex, donde no observamos un hueco, es decir, hay un cierre aquí, la abertura y el cierre de la vela anterior coinciden, y también el cierre de la vela central y la apertura de la tercera vela también coincide, con lo cual muchas veces lo que es la pauta idealizada, aquella que vemos ilustrada en los libros, que es aquí la convencional, la que vemos aquí a la izquierda, muchas veces no la encontramos en nuestros gráficos de Forex debido a eso, a que no siempre tenemos huecos entre las velas. Entonces el lucero del alba nos aparecería como algo que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? El cuerpo puede ser relleno o sin relleno en el caso del convencional, o con relleno en el caso del Forex, o también con una vela doji como vela intermedia, ¿vale? Preguntas que contextualizan, ya para cerrar la sesión. Una pauta confirma otra pauta anterior, o si un indicador técnico confirma la pauta, o cómo se encuentran los traders que actuaron en función de la pauta anterior, o se confirman las pautas con una formación tipo pinzas, los llamados tweezers, que son aquellos que marcan un mínimo o máximo idéntico, o qué información ofrecen las mechas en todo este contexto, o si hay líneas de tendencia que sostienen esa pauta, o puntos pivote, por ejemplo, o si hay figuras chartistas en el contexto en que estamos observando esa pauta. ¿Hay alguna figura chartista, un doble techo, doble suelo, una figura triangular, etcétera? Esto sería también algo interesante para contextualizar.